Saludos nuevamente, vamos a iniciar nuestra tercera parte del curso de DEA. Ya hemos hablado sobre qué es productividad y qué es eficiencia para DEA, y ahora vamos a tocar un poco el tema de los pesos. Habíamos visto previamente una fórmula que es esta sobre productividad, salidas virtuales sobre entradas virtuales, y su eficiencia, que era la productividad de cada individuo sobre la productividad mayor. Vamos a enfocarnos un poco en este término. Acá en esta diapositiva tenemos en contraste pesos prefijados versus pesos variables. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasaría si yo le diera mis propios pesos a la fórmula? ¿Y qué pasaría si yo optimizo esos pesos? En eso es lo que nos vamos a enfocar. Miren este ejemplo de estos hospitales, donde tenemos dos variables de entrada, que son los doctores y las enfermeras, cantidad de doctores y cantidad de enfermeras que tiene cada hospital, y dos variables de salida, que es la cantidad de pacientes externos y cantidad de pacientes internos que atiende cada hospital por mes. Entonces, si fuéramos a hallar la productividad del individuo A, supongamos que ellos proponen unos pesos, que es esta relación 1:3 de sus salidas, es decir, que un paciente externo pesa 1 y un paciente interno pesa 3 veces más que el externo, obviamente porque le entran más ingresos con un paciente que está interno. Y sobre las entradas, la relación que le dan a los pesos es 5:1, donde B1 sería los doctores y B2 sería las enfermeras. Entonces es 5 veces más importante el doctor que la enfermera para el hospital A, que fijó estos pesos. Una vez teniendo esto, uno empieza a calcular las productividades de cada individuo. Entonces yo tengo aquí este archivo de los hospitales que está en el blog de herramientas de productividad, en el archivo de hospital. Ahí lo pueden descargar y trabajar sobre él. Entonces, si ustedes observan, voy a hacer aquí la fórmula, que sería entonces los pesos virtuales de las salidas, que son U1 y U2 por sus salidas. Entonces yo diría que sería este peso U1 por su salida más este peso U2 por su salida, y todo esto lo divido entre las entradas virtuales, que sería entonces B1 por su entrada más B2 por su entrada 2. Vamos a fijar estos pesos, importante, para poder arrastrar la fórmula ahora. Entonces tendría este peso, esta productividad del hospital A, y trabajando esos mismos pesos los arrastro para los demás. Una vez teniendo estos pesos, paso a calcular la eficiencia. Entonces dice la eficiencia: coja la productividad de cada individuo y divídala sobre la productividad más alta. En este caso, si ustedes observan, la productividad más alta, el valor más alto que está dando acá, es del individuo A. Por lo tanto, yo voy a dividir la productividad del individuo dividido la productividad más alta, que sería él. Lo voy a fijar y voy a arrastrar esta fórmula, y observen entonces que el único que dio eficiente, de acuerdo a lo que habíamos hablado en sesiones anteriores, es el hospital A, que da 1. El resto no son eficientes. Entonces todo lo que le hace falta para llegar a 1 sería el desperdicio que tienen. Si lo hacemos con un enfoque a las entradas, es decir, a reducción de doctores y enfermeras, sería todo lo que deben de despedir. Entonces, por ejemplo, el hospital B tiene una eficiencia de 0.9, lo que quiere decir que tiene un desperdicio de 0.1, lo que hace falta para llegar a la unidad. Entonces tendría que despedir un 10%
de su personal en doctores y de su personal en enfermeras, y así cada uno de estos. Este ejemplo que les estoy dando es un ejemplo con pesos fijos que usted está proponiendo. Si esto pasara, si yo hiciera este informe, el hospital A realizara este informe y lo sacara a todo el gremio de todos esos hospitales, él sería el único eficiente, los demás ineficientes, y los demás inmediatamente entrarían en una discordia porque no estarían de acuerdo. Entonces cada uno empezaría a proponer sus propios pesos aquí a su conveniencia, empezaría a cambiarlos. Supongamos que miremos uno de los que dio más ineficiente por acá, por ejemplo este hospital F. Dice, yo tengo más enfermeras que doctores, yo no estoy de acuerdo con este peso, yo creo que tiene que tener más peso las enfermeras, por ejemplo, le da una relación de 6:1, por ejemplo. Y ese hospital dice, y tengo más pacientes externos que internos, entonces le voy a dar más peso a los externos que a los internos. Y empieza a mirar acá cómo varían esas eficiencias y estas productividades, y esta eficiencia tocaría volver a recalcularla con la que la eficiencia más alta. Entonces esto se volvería un juego porque cada uno empezaría a buscar y acomodar estos pesos a lo que mejor les diera, y eso, si fuera así en la realidad, esta técnica no serviría para nada porque sería muy subjetiva. Cada uno asignaría aquí un grupo de pesos tratando de que le diera su productividad más alta y por ende tratando de que esto cambiara y le diera la eficiencia a ese hospital. Entonces eso es lo que no hace DEA. Por eso, al darse cuenta que estos pesos no pueden ser seleccionados por cada persona porque se volvería muy subjetivo, se ha generado unas técnicas más elaboradas. Entonces ya se generan los modelos de DEA donde estos pesos ya van a ser optimizados con modelos matemáticos y todos los hospitales van a trabajar con sus pesos óptimos y se va a calcular la productividad y la eficiencia con sus pesos óptimos. De esta manera, si teniendo los pesos óptimos aún así no llega a la eficiencia, es que definitivamente debe mejorar. Entonces, por ejemplo, en esta tabla, esta primera fila fue la que acabamos de hacer en Excel, donde vemos entonces que el único eficiente fue el hospital A porque fijó sus propios pesos y el resto resultó ineficiente. Esta segunda fila son los resultados después de haber aplicado un modelo matemático de una familia que se llama los CCR, que vamos a ir aprendiendo a manejar. Y observe que con ella todos fueron calculados internamente, sus productividades y sus eficiencias fueron calculadas con unos pesos óptimos. De tal manera que los únicos que dieron eficientes fue el hospital A, el hospital B y el hospital D. Es decir que podrán jugar acá con todas las posibilidades de pesos que se les ocurra a los demás hospitales, pero no habrá ningún peso que llegue a que se vuelva uno en estos que no dio eficiente, porque ya todos están trabajados con sus pesos eficientes. Por tal motivo, estos señores que dieron por debajo de 1 tendrán que necesariamente mejorar o sus recursos haciéndole reducción a su personal o sus salidas atendiendo más pacientes externos e internos. Para ello entonces vamos a empezar a ver unos modelos adicionales, modelos matemáticos basados en la técnica DEA. Estos son los modelos matemáticos generales. De aquí se van a optimizar los pesos y se empieza a encontrar los valores más óptimos para cada uno con su respectiva eficiencia. Esto luego lo vamos a tratar, que son los modelos de la macro que les tengo, y entonces nos vamos a enfocar en este diagrama para mirar cuáles son los modelos que se van a utilizar. Entonces espero les haya quedado clara esta tercera parte y ya vamos a dar la introducción a la cuarta parte, que es iniciar ya con los modelos matemáticos con base en la frontera y en el concepto de distancia. Hasta pronto.